Es un gusto estar moderando este panel. Yo voy a comenzar hablando de algo que me gustó sobre el Día de la Mujer, que soy. Así que es mañana, en realidad, pero es como si fuera hoy, es lo mismo. Y acá estamos reunidos un montón de gente y quiero hablar de lo que el enfoque central de ONU Turismo. Para nosotros sigue siendo la OMT. Si me equivoco y digo OMT, ya saben. Para el presente año el enfoque central de ONU Turismo es Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo. Les prometo que primero fuimos nosotros, después fue la OMT la que dio la información. La información casualmente, le agradezco a Elisa de CIPETUR porque la mandó a un grupo de turismo, a un chat, y yo tomé esto porque creo que es muy pertinente para esta agenda que tenemos, que es el tema que se destacará en el Día Mundial del Turismo, que ya sabemos todos que es el 27 de septiembre porque nos encanta festejarlo. Y el objetivo principal es la transformación del sector a través de la tecnología, enfocándose en cómo la inteligencia artificial y la digitalización pueden remodelar la industria. Vean qué buena palabra. En el orden que fuimos poniendo también las compañeras de la comisión organizadora, que hemos trabajado con mucho ahínco y mucho cariño, que eso es muy fundamental. Julio Facal. Julito, para los amigos. Vamos a ponernos serios. Es doctor en Derecho por la Universidad de la República y docente profesional adjunto de la asignatura Derecho del Turismo en la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios. Especialista en Derecho Turístico a nivel internacional. Fue designado experto por ONU Turismo, la vieja y querida OMT, participando en los trabajos vinculados al Código Internacional para la Protección de los Turistas, al Código de Ética. Asimismo integra el Comité de Ética de ONU Turismo y se desempeña como coordinador académico del Observatorio Legal de ONU Turismo para América Latina y el Caribe. En el ámbito profesional es socio del estudio jurídico Yerbo y Facal Abogados, desde donde asesora en materia de derecho turístico, regulación, gobernanza y normativa vinculada al sector. Su trayectoria. Un placer enorme estar acá nuevamente en este congreso de las mujeres emprendedoras en turismo, que es un nicho que realmente viene ocupando con mucho trabajo bien desde hace mucho tiempo, y sé el esfuerzo que hacen y las propuestas que han surgido de estos foros, así que estoy muy orgulloso de estar acá y muy agradecido. Gracias Jimena, gracias a toda la directiva, gracias a Mario por la invitación. El tema, en estos 10 minutos, yo voy a preparar una presentación un poquito más sustanciosa, pero voy a intentar dar 2 o 3 ideas generales desde este lugar que me toca hablarles hoy, que no solo como académico, como profesional, sino también como miembro del Comité de Ética de ONU Turismo. Cuando a la ética parecen valores abstractos o buenas intenciones, y justamente la ética se traduce necesariamente en normas jurídicas. Y en este tema que nos convoca hoy es un tema que la inteligencia artificial, la confianza, los desafíos de este turismo futuro que todos estamos viendo de una forma muy vertiginosa. Y a mí me gusta encontrarle siempre el porqué a esto. El turismo, y esto pasó en la pandemia, de la misma forma que cae, se levanta y se recompone de manera también vertiginosa. Esto tiene que ver con 2 o 3 aspectos generales que yo señalo que el turismo tiene, que es primero que
que es una actividad sumamente compleja, donde los actores que intervienen en la actividad son complejos, ¿no? Tenemos ahí un prestador que difiere notoriamente del prestador de la década del 70, donde cuando llegaba el turista a la agencia de viajes, prácticamente el agente de viajes era no solo su asesor, sino su guía permanente, y el turista sabe mucho más de ese viaje que va a hacer que el propio agente que está detrás del mostrador, y ese agente ha tenido que cambiar de rol. Y en este cambio de rol se ha transformado, y en este cambio de rol y esta transformación, hoy tenemos una cadena de comercialización del turismo, cuando no es un producto, es un intangible, muy compleja, donde intervienen muchísimos actores. Y este desafío de la inteligencia artificial, de Internet, de las plataformas, del comercio electrónico, nos pone aún más con riesgos que es necesario atender desde el derecho y desde la ética. Y quiero explicarles por qué. Por otro lado, también tenemos un turista mucho más exigente, producto de los tiempos que vivimos. Llegamos más rápido que el que lado, la información está a la orden del día. Y este turista, al ser más exigente, también se expone a ciertas vulnerabilidades producto de esa transformación que ha tenido el turismo, donde el comercio electrónico, la inteligencia artificial y esto que se nos viene, tiene una incidencia muy grande. Y por otro lado, el rol del Estado, que también es un actor fundamental en esto, y que ha tenido que ser de promotor, porque es una actividad privada, el turismo, hacer un poco el garante de esta actividad. Porque es una actividad que, si bien no hay un interés general, hay un interés público, un interés social de la actividad de casi todos los países que tienen al turismo como una bandera, como un norte. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Es una actividad compleja, donde hay un producto intangible que es necesario atender y que genera cuestiones muy complejas, mucho más complejas, porque es justamente esa ilusión de un tiempo que puede venir, ¿no? Y cualquier quebrantamiento de esa ilusión genera reclamos que no siempre son resarcibles en dinero. Y, como les decía recién, los cambios tecnológicos han incidido profundamente en esta complejidad que yo les señalaba recién. Nuevos actores, nuevos jugadores, la transformación del consumo, la transformación de un perfil del turista que también tiene nuevas exigencias, y por supuesto esto a los abogados y a los docentes, a los investigadores, nos llama a encontrar un marco legal, que no siempre es adecuado. Y como les quiero señalar aquí, el derecho llega tarde a estos cambios tecnológicos. Y esto es lo que opina la doctrina hoy. Vamos corriendo de atrás a estos cambios tecnológicos donde la inteligencia artificial, los datos, la protección de los datos personales, nos plantea al investigador, al jurista, nuevos desafíos. Fíjense ustedes, yo creo que la primera charla sobre este tema nos daba por allá por el año 2000. Hoy estamos en más de 6.000 millones de usuarios de Internet. Y el turismo es una actividad que en el 99% hoy se comercia por Internet. Nadie duda de las ventajas de la digitalización, pero lo que nos ocupa aquí hoy son los desafíos y los retos. Estos algoritmos opacos, el hecho de que conozcan más de nuestra vida que nosotros, del prestador y del servicio que vamos a hacer. Que entremos en la computadora y ya nos estén bombardeando con la información del destino que consultamos hace poco y nadie sabe cómo pasó. Las cookies, los banners, no en vano, hoy tenemos que aceptar una serie de medidas antes de ingresar a una página web. Y esto ha sido justamente porque los juristas, los investigadores estamos tratando de correr atrás de estas normas y no las alcanzamos. Y esto va a derivar en que, como no las alcanzamos, un marco legal mucho más proteccionista para este turismo. Y este es un poco el marco legal y el desafío que se viene. Una regulación muchísimo más proteccionista. Uruguay está avanzando hacia eso. Yo creo que la ley que se aprobó el año pasado de inmuebles turísticos tiene parte de este porqué. Ese negocio que hasta ayer era colaborativo explotó siendo una actividad comercial que nadie pensaba, aprovechado un nicho de mercado justamente por las plataformas que vinieron para quedarse. Y entonces el marco legal es mucho más proteccionista. Europa avanza hacia resarcir a aquellos turistas que tuvieron demoras en sus vuelos con aspectos económicos, regulando el comercio electrónico, las sociedades de la información. Entonces hablamos aquí de un nuevo concepto, la protección digital de este turismo. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, no hay herramientas seguras ni cada uno, de acuerdo al marco que tiene, a las experiencias que va teniendo,
y las experiencias generales que se pueden dar en el mundo, va adaptando su legislación a estos desafíos. Recién mencionaba María que me tocó trabajar en la pandemia en el Código Internacional de Protección de Turistas. La palabra código quizá no sea la más acertada, es una guía para los turistas en situaciones de emergencia. Situación de emergencia que se vuelve a dar ahora con la guerra, ¿no? Pero dentro de esa guía aparece un capítulo entero que es la protección del turista ante el entorno digital. Y desde ese capítulo se exhorta a los estados, justamente, a tener un marco regulatorio claro. La base de ese marco regulatorio, ¿saben cuál es? El derecho a la información, el estar informado, el por qué, el para qué. El que el consentimiento de ese lector, de ese turista, no esté viciado, que pueda elegir libremente, que podamos elegir libremente. Seguridad en los pagos, en las transacciones, los fraudes, el habeas data, el compliance, la protección de los datos, son lo que los estados comienzan a encontrar como normas seguras para proteger al turista ante este nuevo desafío. Y acá el rol de cada una de las partes. Ustedes se preguntarán, ¿los prestadores, los empresarios? Bueno, sí, hay un rol importante a seguir. Manejo responsable de la información, de datos, de la comunicación, la capacitación. Y yo creo que si de algo aprendimos fue de la pandemia con todo esto. Los desafíos entonces pasan un poco por lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero, como dice allí, el derecho siempre llega tarde. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la ética en todo esto? Y como yo les decía al principio, la ética se sostiene en tres pilares fundamentales, que son el medio ambiente, la economía y la sociedad. Y cuando yo ingreso al comité de ética, lo primero que me pregunto es, bueno, ¿qué herramientas tenemos acá? Hay una convención sobre ética o sobre el marco ético para el turismo que como miembro del comité de ética tengo que promover, ¿no? Es una de las obligaciones de los miembros del comité de ética. Dentro de esa convención de ética, yo les leo algunos de los principios: respeto a las comunidades, sostenibilidad, derecho al turismo, accesibilidad, inclusión. Si nosotros tomamos un tema como el que yo mencionaba recién, de la ley de inmuebles turísticos, que aparentemente no tendría principios éticos en los cuales basarse, yo les digo que todo lo contrario, porque esto se traduce necesariamente en la necesidad de registros informáticos, de limitación del uso, de estándares de información. Y cuando hablamos de estándares de información, hablamos de estándares de información del comercio electrónico, donde las plataformas tienen un gran protagonismo, de deberes reforzados del prestador, de seguridad, de políticas de seguridad en el entorno digital. Entonces, la ética se traduce necesariamente en normas jurídicas. Y esto me lleva a otro aspecto. Viajar éticamente es viajar responsablemente. Responsabilidad con el entorno, responsabilidad del prestador con el turista, responsabilidad del Estado a los efectos de generar un entorno más amigable. Y es una forma entonces de ejercer responsabilidad. Entonces la ética lo podemos ver en este aspecto tan importante, en este tema tan importante que es los datos, en todos estos principios que yo les estoy mencionando. Yo creo que hablamos de un nuevo concepto de confianza. Nosotros decíamos durante la pandemia que era importantísimo asegurarle la confianza a ese turista, porque esa confianza, el turista tiene una percepción del riesgo bastante compleja, como hablábamos hoy, esa confianza le va a servir para no solo elegir los atributos del destino, sino para poder viajar libremente. Y yo creo que debemos hablar ahora de una confianza, de un concepto de confianza distinta, de esa confianza en el entorno digital, donde todos estos aspectos que les estoy mencionando son fundamentales. Y en estos aspectos fundamentales, yo creo que el liderazgo de algunos sectores, y en este caso de las mujeres emprendedoras de turismo, pasan a ser un nicho fundamental en este trabajo que hay que hacer. Espacios digitales inclusivos, mujeres empresarias que lideren la creación de entornos digitales inclusivos, incluyentes, fomentando la diversidad. Por último, para concluir, yo les digo que la inteligencia artificial no elimina ni va a eliminar de ninguna forma la responsabilidad jurídica, sino que todo lo contrario. Es un compromiso ético, jurídico de todos nosotros. Bueno, les agradezco, disculpen que me tuve que apurar un poco, pero... Muchas gracias por la invitación a este foro tan interesante. Muchas gracias a los compañeros que compartimos panel. Un gusto para mí participar hoy con ustedes y compartir
un poco los resultados de estos años de trabajo y de investigación desde la óptica de la economía del turismo, donde varios de los trabajos en los que he tenido el gusto de participar se han desarrollado en este departamento en el que soy nacida y residente además. Bueno, primero empezar poniendo el foco un poquito en cuál es la importancia del turismo en la economía, ¿no? En el 2025 se estima que el turismo generó en torno al 10% del PIB mundial. Entonces a veces nos preguntan, ¿no? Desde el área de la economía, bueno, ¿por qué el turismo o por qué esto que solamente es viajes y placer? ¿Qué papel tiene la economía? Y acá, bueno, necesitamos como un convencimiento de, bueno, esto tiene un impacto realmente importante y se necesita desde las ciencias económicas una aproximación rigurosa al turismo, ¿sí? Rigurosa en el sentido de que necesitamos medir cuáles son los impactos del turismo, ¿no? Bueno, los impactos sociales, medioambientales, pero con énfasis en los impactos económicos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de datos que hoy tiene el turismo en Uruguay o a nivel internacional? Las encuestas que elaboran los ministerios de turismo, las encuestas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, las cuentas nacionales que elaboran los bancos centrales. Bueno, todas esas son fuentes de información que lo que nos aseguran es, bueno, la fortaleza, la calidad de esos datos, que es un poquito algo que voy a retomar en un ratito. ¿Qué pasa en Maldonado? Porque bueno, hoy estamos acá, ¿cuál es el impacto del turismo? De acuerdo a las últimas estimaciones que tenemos, el turismo en Maldonado genera más del 40% del PIB. Y eso es algo que lo vemos todo el tiempo. Durante el año 25 recibió casi 900.000 visitantes no residentes y en el 24, porque es el último dato disponible de turistas residentes, o sea, turismo interno, también tiene más o menos la misma cantidad. Esto quiere decir que estamos en 1.800.000 visitantes en nuestro departamento, con una población estimada de poco más de 200.000, lo que hace tener 8 visitantes por cada residente. Y eso me parece súper importante porque nos muestra la presión que vivimos desde todos los ámbitos en este territorio, ¿no? Y la importancia de gestionarlo y, bueno, medirlo para poder. Entonces, bueno, acá les traigo algunos datos en esto, porque bueno, nuestro panel es privacidad ética en la gobernanza de datos. Entonces, bueno, por ejemplo es en base al censo del INE, que nos muestra cuántas segundas residencias tiene Maldonado. Está marcadito en amarillo, no sé si se ve, no lo ven ustedes. Maldonado tiene en total viviendas ocupadas con residentes, 78.000 viviendas. Y tiene 50.000, un poquito más de 50.000 segundas residencias, los propietarios que son turistas que usan esa vivienda. O sea, tenemos un porcentaje de 64% de nuestras viviendas son segundas residencias. Entonces, bueno, esta información surge de datos. Este es otro trabajo que hicimos a partir de la encuesta del Ministerio de Turismo, ¿sí? Para los años 2014 a 2019. Esta fue una investigación prepandemia, en realidad para mirar cómo es el comportamiento de los turistas en términos de gasto y cómo los diferencia entre los propietarios de segunda residencia y los que van a hotel. Y ahí lo que nos muestra esta gráfica es que los propietarios tienen un componente muy fuerte de gasto en alimentación, básicamente en supermercados. Entonces, los supermercados pasan a ser un protagonista muy importante en el turismo en nuestros territorios. No solo nos pasa acá, hablábamos con unos docentes de Suiza, que decían que en Suiza pasa exactamente lo mismo. Los supermercados tienen esa característica de tener un rol importante en el turismo. Con respecto al empleo, esta es otra investigación que hicimos en base a la encuesta continua de hogares del INE. Lo que ustedes ven en azul es el empleo generado en Maldonado por lo que es la actividad característica del turismo, hoteles, restaurantes, perdón, y en rojo todo el empleo asociado a las segundas residencias, ¿sí? O sea que vemos que otra vez que las segundas residencias tienen un rol muy relevante en el impacto del turismo en Maldonado. Esa información, bueno, por eso les mostraba, en base al censo, en base a la encuesta del Ministerio de Turismo, en base a la encuesta continua de hogares, todas estas fuentes que usamos para extraer datos de turismo, también nos tenemos que preguntar, bueno, con respecto al empleo, ¿no?
¿Cuáles son las principales características que tiene el empleo turístico en Maldonado? ¿Sí? Y ahí vemos algunas diferencias en términos de seguridad social, por ejemplo, y de categorías de la ocupación. Y esto hace a la lectura ética que hacemos de los datos, ¿no? El empleo en Maldonado está teniendo algunas dificultades en términos de seguridad social, sobre todo los asociados a segundas residencias, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las propiedades, con el mantenimiento de los espacios verdes, con las tareas de cuidados asociadas a mujeres, empleos de mujeres. Y la última investigación que hicimos nos mostró que las mujeres en turismo muestran más capacitación, pero menores niveles de ingresos. O sea que estamos viendo una brecha salarial específica en turismo, ¿sí?, vinculada a el Maldonado específicamente. Otra investigación que hicimos, pero rapidito porque en realidad les quería mostrar rápidamente, abuelo de pájaro, las investigaciones que hacemos. Esta investigación con la Cámara de Industrias de Punta del Este, de Inmobiliarias de Punta del Este, ¿sí?, donde entrevistamos a administradores y llegamos a más de 400 torres, en realidad para conocer cuáles son las principales categorías de empleo que se generan en las torres en altura en Punta del Este. Encontramos todas estas categorías donde los administradores nos decían: en verano este empleo tiende a duplicarse o incluso a triplicarse. Entonces ahí vemos también la dificultad que tiene este territorio en cuanto a gestión de recursos humanos. Hoy hablaba la encargada de recursos humanos de aquí de Melloy, pero bueno, esta dificultad también se traslada a los edificios, ¿sí?, que es donde se encuentran las segundas residencias. Con respecto a los salarios, encontramos que esos empleos tienen niveles salariales bastante más altos de lo que tenemos el mínimo salarial en Uruguay, ¿sí?, el mínimo, y con un impacto muy fuerte en la intendencia por la generación de impuestos, ¿no? El mejor dato que pudimos tener con la intendencia fue que casi 200 torres le generan casi 43 millones de dólares de ingreso al departamento. Eso fue el dato para el año 24. Otra de las investigaciones que hicimos con el CULE también es para analizar cuál es la migración que llega a Maldonado. Es otro tema muy importante. Encontramos dos grupos de migrantes. Un grupo de migrantes que está caracterizado por la disponibilidad de capital, o sea, es aquel que llega al territorio, puede adquirir una vivienda, puede abrir una empresa, ¿sí? O sea, están en esas, muchas de segundas residencias se convirtieron a primera, esto con un impacto muy fuerte después del COVID. Pero un segundo grupo que llega sobre todo de migrantes caribeños que no tienen disponibilidad de capital, que vienen a busca de un trabajo remunerado y que, bueno, presentan algunas dificultades, ¿no?, en cuanto al acceso al trabajo. Lo que hicimos ahí fueron entrevistas, y acá vuelvo otra vez a la fuente de generación de datos, entrevistas a trabajadores de pedido ya. En Maldonado son un porcentaje muy alto de migrantes caribeños. Y bueno, nos contaron cuáles son las principales dificultades que tienen en cuanto a ingreso al mercado laboral, en qué sectores básicamente se insertan, que es en construcción, gastronomía, reparto y limpieza, están muy asociados al turismo, ¿sí?, este segmento de trabajadores, donde la informalidad y la precariedad de trabajo también es muy frecuente y donde también están sobrecalificados, ¿no?, en este grupo específico de trabajadores. Bueno, entonces un poco cerrando este paneo de investigaciones que hacemos desde el CURE aquí en nuestra sede en Maldonado, me gustaría hacer énfasis en que esto es la generación de datos, ¿sí?, tanto de las encuestas que elabora el Ministerio, como el INE, como las entrevistas que generamos los investigadores, son todos procesos colectivos del turismo, ¿no? O sea, es el turista que está siendo encuestado, es el Ministerio el que está relevando los datos, es el Ministerio el que está analizando, son las empresas privadas y las empresas públicas, la academia, analizando esos datos. O sea, es un proceso colectivo que necesita que todos entendamos cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en defender esos datos, ¿no? Porque son nuestros, es nuestro sector que estamos contando esta información. Bueno, también un tema de cómo analizo y cómo interpreto esa información, ¿no? El tema que les contaba del empleo y las principales dificultades que enfrentamos. Bueno, ¿cuál es la política que generamos para cambiar eso? ¿Sí? ¿Cómo evaluamos después esa política? Otra es la importancia de los datos y cómo los usamos. Y la calidad de los datos, yo me animo a decir,
más de 20 años de experiencia de trabajo en estadísticas de turismo en Uruguay. La calidad de nuestros datos es muy buena en la medida que nosotros hacemos un uso muy fuerte de esto desde la academia, ¿sí? Haciendo trabajos que después son aceptados en publicaciones internacionales, presentados en congresos también a nivel internacional, y que bueno, creo que la invitación a todos los actores es a seguir trabajando en esta construcción que nos permita generar una gobernanza fuerte, ¿no? Entre todos de datos increíbles. Así que bueno, muchas gracias. En ese código tienen alguna de las publicaciones que les conté recién, y bueno, gracias por la invitación. Me paro, así me ven a mí y no en el fondo. Claro, sí, me parece un poco más entretenido. Si querés caminar, si querés ir al pollo. Sí, les voy a contar algo. Saben que inteligencia artificial es lo que debería haber hoy en mi lugar, porque ya tuve un casamiento hasta muy tarde con en realidad sería mucho más conveniente que tuviera una máquina acá dando lo que yo debería estar haciendo, pero bueno, lamentablemente me tienen a mí y no a inteligencia artificial, que sería mucho más conveniente. Pero, ¿saben que estaba entrando Punta del Este y me pasó algo bastante a veces llamativo? Porque vieron que el título de esto es el lado humano en la era de la inteligencia artificial. Me acabo de cruzar con una caravana de 5 autos celebrando el fin de una quimioterapia. Una señora iban festejando recién. Ay, qué bueno. Una quimioterapia. Sí, tenía el auto todo lleno de adhesivos y después le saqué una foto, no lo puedo mostrar, pero le saqué una foto. Entonces, venía a hablar de tecnología e inteligencia artificial y digo, al final del día, ¿para qué no sirve la inteligencia artificial si las cosas simples son esas, ¿no? Es una persona, una mujer celebrando que acaba de terminar y tocar la campana, que acaba de terminar el tratamiento, así que salud por ello, no sé quién es, pero bueno, por acá. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben qué pasó en 2022? Hablando de tecnología, ¿no? Obviamente pasaron muchas cosas, pero hablando de tecnología. ¿Saben qué pasó en 2022? Pasó algo que hace que hoy estemos todos hablando de tecnología y sobre todo de inteligencia artificial. En 2022 un señor que se llama Sam Altman creó ChatGPT. Y ahora sí saben lo que es ChatGPT. Bueno, resulta que la inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT. Lo que sucede es que la inteligencia artificial cobró un lenguaje y ese lenguaje hace que parezca que la tecnología es inteligente, cosa que no es. Pero no da tiempo para explicar por qué no es. Pero en ese momento, cuando se creó ChatGPT, lo que ocurrió fue que todas las personas, o sea, todos nosotros tuvimos acceso a una máquina que tiene un lenguaje y que nos hace parecer que hablamos con alguien. Antes de eso, todos usábamos inteligencia artificial pacíficamente sin saberlo. ¿Vale? De hecho, ¿cuántos de hoy de ustedes usaron inteligencia artificial? Supongo que todos. ¿Y qué fue lo que usaron? Y capaz que pagaron una compra con la tarjeta de crédito. Y ahí tuvieron usado inteligencia artificial. O capaz que utilizaban el Waze para llegar acá. Y ahí estuvieron usando inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? ¿Qué es la inteligencia artificial en definitiva? No solo la generativa, no todas. Es energía, que es la que consume, es infraestructura, que es la que hace correr, y son datos. Recién Julio decía algo que es bastante interesante y es cómo el derecho internacional, bueno, no solo nacional, no, el internacional está hoy parado frente a la revolución tecnológica. Y hay un problema, que el abogado por supuesto que lo sabe, y creo que acá más de uno lo debe saber. Hace 10 o 15 años los estados se comprometían en organismos internacionales a proteger a las personas de sí mismos. Es decir, la ley 18.331 de protección de datos, que tiene unos cuantos años y es pionera en la región, ¿qué fue lo que hizo esa ley? Dijo, bueno, yo voy a proteger a todos nosotros de que el Estado utilice bien los datos y que con los datos tenga determinados límites. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Los organismos internacionales y los Estados se ven en dificultades a la hora de obligar, ¿qué cosa? 5 o 6 empresas que son las que controlan los datos de todo el planeta y que no están acá. Como bien decía recién, en Uruguay existe una ley, existen de hecho regulaciones que hacen que nosotros podamos ir a quejarnos cuando son vulnerables nuestros datos. Ahora, ¿qué pasa?
problema jurídico, cuando quien me lo vulnera es Meta, que no tiene ni siquiera sede en Uruguay. ¿Y el Estado puede? Sí, claro que puede. Ahora, administrativamente puede, y se le complica. Porque la UNCP tiene 10 empleados, entonces viene Juan Pérez y dice, no, mirá, los datos de Meta, ok, voy a hacer un escrito para mandarlo a Argentina, que es la sede más cercana. A ver, salvaguarda. En realidad las grandes compañías tienen grandes oficinas de compliance que intentan cumplir con las distintas regulaciones de los distintos países. Pero aunque si eso no pasara, la cosa ahí se complica. Entonces, hubo dos cambios, 2022, ChatGPT, y luego la capacidad que tienen los estados de regular cosas que no están en su territorio. Que de vuelta, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Y se vaya que se puede, pero ¿se acuerdan? El abogado que claro, cuando el derecho penal empezó a perseguir delitos, después aparecieron los tratados de extradición. ¿Por qué? Porque para perseguir una persona afuera de mi país debe haber cometido un delito similar que esté tipificado en otro país, y a su vez de esa manera los países acordaron políticamente que lo puedan perseguir. Hoy por hoy, como la cosa está más lenta, y no está tan sencilla la población. De hecho, la Unión Europea ha avanzado bastante, y de hecho tiene un reglamento de protección de datos que se llama GDPR, pero, y acá viene el pero, tiene los mismos problemas que tenemos nosotros acá. Uruguay, en este caso, está muy parecido a toda la Unión Europea, porque ni en Uruguay ni en la Unión Europea hay empresas con sede que manejen toda esa capacidad de datos. Entonces, la IA devora datos, recopila, analiza y predice a escala masiva. ¿Y quiénes son los dueños de los datos? Nosotros. Pero ¿cómo hacemos? Creo que lo dijo acá, no sé si fue él o ella, sobre si no aceptas las cookies no tenés que pagar. Yo voy y acepto. ¿Y qué te dan los datos? Cuando vine para acá y puse Waze, ¿quién sabe que yo estoy acá? ¿Yo? No, sabe, hay un señor en Massachusetts, no sé, que viene a darme una charla acá. Entonces, en realidad esta charla da para como 2 horas y media. ¿Cómo? Hay algo que nosotros, y yo tengo 42 años, pero de mí para arriba, o sea, de 40 para hasta 100, no nos pasa o no estamos acostumbrados a darnos cuenta de qué hacemos en Internet. Nos pasa a nuestros hijos. Es muy probable que a nuestros hijos le digamos, si vas a cruzar la calle, mira para los 2 lados, no hables con extraños. Ahora, ¿cuántos de nosotros le preguntamos a nuestros hijos, che, ¿qué haces en Internet? ¿Con quién hablaste de Internet? Y hoy por hoy la vida pasa mucho por Internet. Y de vuelta, datos son nuestros, pero estamos todo el tiempo extendiéndolos a no sabemos qué, porque además, como decía hace un ratito, es más, hay un tema hasta de confianza. Si yo les pregunto, el Ministerio del Interior tiene los datos todos ustedes, hay un sistema que se llama SGSP, que es el que tiene el sistema de gestión de seguridad pública, que tiene casi todo lo de ustedes, lo mío también. Y yo les pregunto, probablemente la respuesta sea, che, ¿qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué le importa lo que es mi número de teléfono? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Que genera como un poquito de escozor. Ahora, si yo les digo, el Ministerio del Interior tiene el 0,1%, porque le da mucho más datos, tiene en mi teléfono que hoy le puse la cara 150 veces para desbloquearlo. Mucho más que el Ministerio del Interior. Pero además el Ministerio del Interior está regulado. Esto, si está regulado, si no es la jurisdicción de acá. Y no tenemos dictamen. El punto está de vuelta en cómo nosotros nos paramos frente a esta discusión que sin duda parece sesgada. ¿Y qué pasa con los sesgos? La ética. ¿Qué es la ética en los algoritmos? Las personas tenemos ética, los algoritmos no. Los algoritmos sesgan, y hay un ejemplo clarísimo de un sesgo algorítmico, que es el de Tinder. ¿Saben ustedes que Tinder, ubican cuál es Tinder? Bueno, Tinder sesga en función de los likes que las personas tienen. Es decir, te machea con personas más o menos que el algoritmo cree que están a tu nivel de lindura, ya me muero. Entonces, no ves ni para arriba ni para abajo. Entonces, la ética en el algoritmo es algo que se viene trabajando internacionalmente porque los algoritmos no la tienen y los que lo programan deben tratar de
evitar esos sesgos. De hecho, hasta ahora está mejorando, pero hasta hace poco, si en Estados Unidos se ponía, dibujame un arquitecto, no sé cuánto, te ponía un tipo de 1,90, rubio, coso, y no parecía una mujer ni de casualidad. Porque tomaba los datos, porque es, en definitiva la IA generativa es estadística de predicción de la palabra que sigue después. Y nada más, inteligente no tiene nada, y me está sonando el tiempo, así que para que no me resumba. Hace 7 minutos. Fue en 7. Pero igual, entonces, ¿qué es lo que se necesita? O por lo menos para intentar una ética de inteligencia en los datos y en tecnología, es una gobernanza. La gobernanza es lo que te permite controlar, por lo menos, o una mínima parte, los riesgos de ciberseguridad, los riesgos de datos ilegales y los riesgos de los datos sesgados. Hoy por hoy los datos son el petróleo de otra época. O sea, Amazon no es una empresa que vende cosas, es una empresa que junta datos. Meta no es una empresa de redes sociales, es una empresa que junta datos. Y ¿saben? No les llega la noticia que ¿cómo fue que invadieron ahora Irán y cosas? ¿A través de qué plataforma? De la inteligencia artificial generativa. Porque ahí hay datos que los estamos entrenando nosotros. Entonces, hoy por hoy los datos, como les decía, son el petróleo de lo que era otrora el poder en el mundo, y nosotros los estamos entregando todo el tiempo. Sin gobernanza, sin ética, seguramente si tenemos mucho petróleo, ¿qué va a pasar? Que vamos a prender fuego todos juntitos y ahí vamos. Así que nada, gracias, creo que estuve bien en el tiempo, pero gracias por el tiempo de ustedes.